a, a- a comenzar y después sigo yo. Gracias, amigo. Primero que nada, buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias por la invitación, mi amiga Yalá. Gracias, Ramín. La verdad que, bueno, a partir de la invitación, obviamente lo conocí a Ramín a través obviamente, WhatsApp, no personalmente, pero de tanto que, de lo poco que hablamos, ya creo que es como un amigo. La verdad que lo que hoy vengo no es a enseñar nada, sino que solamente a compartir una idea, algo que recién, por ejemplo, bueno, a partir de toda esta invitación, obviamente me comencé a profundizar un poco más en el tema de la comunidad. Ramín me compartió varios links en los cuales estuve leyendo, y al leer esa información yo lo vi totalmente, digamos, muy acorde a lo que yo ya venía pensando. Yo ya lo que es como que yo, por decirlo así, ya lo que veía ahí, lo que me pasaban para leer, yo ya lo venía aplicando y demás. Entonces, con esta presentación voy a hacer una introducción, luego voy a ir leyendo lo que vaya diciendo, digamos, cada lámina, y también, obviamente, voy a dar una perspectiva desde mi parte. Así que, amigos, si me pasás la siguiente lámina, te agradecería. Genial. Miren, seguramente hay invitados aquí, así como yo, que por ahí tal vez aún no está tan, por decirlo, adentrado en lo que es la comunidad bajaí. Algunos datos son que una comunidad es de alrededor de 5 millones de personas en todo el mundo, distribuido y establecido en más de 250 países y territorios del planeta. Los bajaí residen en más de 100.000 localidades, y como muchos datos más que ven ahí. Yo creo que a partir de estos datos, yo llego a tener una dimensión de que esto es algo mundial, ¿entendés? Que no es solamente así como bueno, recién entré al Zoom y escuché algo muy bueno que la verdad que me quedó en la cabeza, en donde estábamos hablando que había personas de Colombia, había personas de Perú, había personas de acá de Roldán, de todos lados, pero es como que no hay límites, ¿entendés? Yo soy, o sea, hoy estoy en Rosario, pero para mí soy del mundo, ¿entendés? O sea, no hay límites. Los límites lo crearon las personas y para mí no son límites, ¿entendés? Ahora, estos datos, la verdad que a mí me gustó mucho, y como no tenía mucha idea, la verdad que también me impactó porque sé que están hace más de 80 años, y eso es un montón. Bueno, para mí por lo menos es un montón. La verdad que cada vez que voy leyendo más y adentrando más en la información, me gusta, la verdad que me gusta. Y nada, llegué a este Zoom de la mano de invitación de una amiga, Yalá, que nos conocimos totalmente en la calle, por decirlo así. Justo había subido a un taxi, y yo soy siempre, digamos, de hablar con todos, y cuando me encontré con Yalá, compartimos varias ideas de cada uno, en las cuales, digamos, por decirlo así, centrábamos, teníamos más o menos la misma idea, y es como que yo le dije, mirá, o sea, hoy no es casualidad que hoy yo me haya subido a tu taxi y estemos hablando. Lo mismo digo hoy de este Zoom. No es casualidad que yo hoy esté haciendo este Zoom, que esté cada uno de ustedes acá, tampoco es casualidad. Yo creo que es todo, digamos, tiene un fondo más. Así que no me quiero hacer hablar, así que pasame la siguiente lámina, Racing, porque si no me quedo hablando. El valor del conocimiento. Una de las frases que leí en estos links que me pasó mi amigo, dice: el conocimiento equivale a unas alas para la vida del hombre y a unas escaleras para su ascenso. Yo lo llevo a lo que yo hoy desarrollo en día, a mi profesión, por decirlo así, y es totalmente así. O sea, depende, hablando de la información, qué información vos hoy te estás escuchando, qué información hoy estás leyendo, qué información hoy estás decidiendo poner, por decirlo así, en tu cuerpo, en tu mente y demás. ¿Por qué? Porque yo lo tomo como a la información como si fueran el agua que riega un jardín, ¿entendés? O sea, ¿qué tipo de información hoy estás, con qué tipo de información hoy estás regando tu jardín? Entonces, así como todo, como comida, todo, porque para mí mi cuerpo es un templo, ¿entendés? Entonces, si yo le doy una buena información, una buena educación, por ende,
mis acciones y todo van a ser buenas también. A partir de una educación buena, mis pensamientos van a ser buenos y a partir de esos pensamientos mis acciones también van a ser buenas. Entonces, el crecimiento yo creo que viene a partir de la educación y el crecimiento viene desde el interior hacia el exterior, porque obviamente si nosotros comenzamos a tomar una educación buena, nuestras acciones van a ser buenas. Entonces, si yo estoy bien adentro mío, afuera, obviamente voy a dar eso. Que podemos pasar a la siguiente, amigo. Dice, el valor del conocimiento. La adquisición del mismo es responsabilidad de todos, totalmente. Sin embargo, debe adquirirse el conocimiento de aquellas ciencias que benefician a los pueblos de la tierra y no de aquellas que comienzan en palabras y terminan con palabras. Y los artesanos hacen a los pueblos del mundo. En verdad, el conocimiento es verdadero tesoro para el hombre y una fuente de gloria, de munificencia, de gozo, de exaltación, de alegría y de regocijo para él. Yo creo que totalmente, así como venía hablando, la educación para mí, en mi vida, fue totalmente fundamental, porque el Mauro que hoy ven con 27 años no es el mismo Mauro que tenía a los 18. ¿Se entiende? A mí a los 18 años, yo soy de un pueblo que se llama, un pueblo muy chiquitito en la provincia de Chaco. A los 18 años me vengo a estudiar acá a Rosario. Pero ¿qué pasa? A mí, obviamente a los 18 años, no sé si le habrá pasado a alguien acá, pero a mí me sentaron arriba, o sea, me sentaron en una mesa mis padres y me dijeron, bueno, ¿qué vas a hacer de tu vida? ¿Vas a trabajar o vas a estudiar? ¿Entendés? Y yo, obviamente, es como tomar una decisión de qué te vas a dedicar vos el resto de tu vida a los 18 años sin tener tanto conocimiento del mundo afuera, por decirlo así, porque obviamente a los 18 años, ¿qué podés pensar, entendés? Yo por ahí esa idea no me chocaba mucho, entonces digo, bueno, tengo que estudiar algo. ¿Por qué? Porque yo tenía la idea que me la habían inculcado, por decirlo así. Mis padres me dijeron, mirá, si vos no estudiás, vos, o sea, si no tenés un título, no sos nadie. Eso es lo que sabía yo. Y eso totalmente, para mí, no es tan así. ¿Entendés? Hoy podés lograr lo que quieras, depende de vos. Tengas un título o no tengas un título, vos ya sos alguien. ¿Entendés? Depende de qué haces vos. Entonces, yo muchos años estuve con la idea de que si yo no me recibía, yo en la vida no iba a ser nadie. Pero ¿qué pasa? No era así, no era así. Yo estudié arquitectura, estudié marketing, pero esas cosas a mí no me definen hoy como persona. A mí me definen, a mí hoy como persona me define, no sé, en cuánto estoy ayudando a las personas, en cuánto, por ejemplo, en lo material. No está bien, yo puedo, no sé, hacer mi actividad, ganar lo que sea monetariamente, pero yo quiero saber si haciendo eso, a cuántas personas yo estoy ayudando, porque eso es lo que más me queda a mí. ¿Entendés? O sea, lo más lindo es ayudar a alguien. Y nada, eso. Seguimos en la siguiente, por favor. El rol de los padres en la sociedad y de la sociedad. Dice, hace un llamamiento a todos los padres a que eduquen a su hijo. Además, el exhortado a toda la humanidad. Atribuye responsabilidad a la sociedad de asegurar que cada niño reciba educación e instrucción. En estas cosas yo creo que también obviamente la educación primero aparte de la casa, y en mi experiencia obviamente no digo que haya sido mala la educación, sino que fue lo necesario para que hoy este Mauro esté acá, ¿entendés? O sea, fue lo necesario para que hoy yo recorra ese proceso, ese desarrollo por mí mismo y aprenda las cosas que he aprendido. Algo que me gustaría compartirles es que obviamente una educación que comienza de los padres tiene que ser totalmente empoderante a las personas, empoderante a tus hijos, en donde decir que, o sea, enseñarles desde la casa que todo se puede lograr, obviamente, todo se puede, vos lo podés desarrollar totalmente lo que quieras. Por ejemplo, yo hoy no tengo hijos todavía, pero o sea, yo directamente el día de mañana no le voy a decir a mi hijo, tenés que estudiar algo sí o sí, porque si no, no, o sea, fíjate lo que querés hacer, hacelo, pero, o sea, si eso es lo que haces te llena, eso es lo que vale. La verdad que para mí hoy eso es lo que más me gusta de la educación, porque a partir de una educación que totalmente cambió mi vida, porque cambió totalmente la información, porque antes tal vez absorbía información negativa que obviamente a mí no era, o sea,
no era lo que más me llevaba a desarrollarme o demás, ¿entendés? O a rendir mucho más afuera. Cuando comencé a tomar información buena, información positiva, información empoderante, obviamente mis acciones y mi pensamiento comenzaron a cambiar y a partir de eso comenzaron a cambiar mis resultados también, porque obviamente ya no estaba pensando, por decirlo así, digo muchas veces por decirlo así, perdón. Ahora que voy, como dije, mi cuerpo es mi templo, entonces yo estoy, hoy obviamente estoy pensando en qué información yo le estoy metiendo a mi cabeza, ¿entendés? En qué información yo hoy estoy leyendo, en qué información yo hoy estoy sociabilizando, porque obviamente yo relacionarme con personas que no me suman, obviamente no me gusta. ¿Por qué? Porque obviamente eso me influye en un sentido o no. Ahora, como le dije, para mí es muy importante la información que cada uno recibe. Por eso mismo, un ejemplo, yo no miro tele, no miro noticieros, no miro nada de esas cosas, porque para mí no es algo bueno. ¿Por qué? Porque en un noticiero vos ponés cualquier noticiero y ¿qué pasa? Alguna noticia negativa seguro. Entonces yo no necesito esas cosas en mi vida. Yo necesito enfocarme en lo que a mí me lleva a ser mejor persona, en lo que a mí me lleva a crecer en lo personal y en lo laboral y en todo. Entonces esa es la información la que yo hoy elijo tomar para luego llevar a hacer. Amigo, ¿puede ser la siguiente, por favor? 3 dimensiones de la educación. Esto me encantó cuando lo leí. Miren, las enseñanzas enfatizan que la educación tiene 2 aspectos, espiritual y material. Ambos son necesarios para el progreso y la prosperidad del hombre. A estas 2 dimensiones, los escritos de Bahá'í añaden una tercera dimensión, educación humana. Entonces, podemos ver que hay 3 dimensiones educativas. Educación material concierne al cuerpo, la alimentación y la nutrición. Como le decía, o sea, si hoy nuestro cuerpo, por ejemplo, nuestro cuerpo es nuestra casa. Entonces, si nosotros estamos comiendo algo sano que le haga bien a nuestro cuerpo, obviamente nuestro cuerpo, ¿qué va a hacer? Nos va también a responder de una buena manera. Lo mismo pasa con la educación. Educación humana concierne a las ciencias, las artes, la manualidad y los oficios. Yo lo llevo mucho, digamos, al tipo de información negativa o positiva que hoy estás recibiendo vos. ¿Por qué? Porque si vos estás recibiendo una buena información, obviamente eso también a vos, el cuerpo, la mente también te responde totalmente de otra forma. Educación espiritual concierne a cultivar en el ser humano determinadas cualidades espirituales, valores espirituales, morales y humanos, actitudes y capacidades que conciernen e influyen en su naturaleza humana, en el ser y en el hacer. Qué importante eso es. Me quiero quedar con la última frase que dice en el ser y en el hacer. ¿Ves? Primero, yo creo que aparte de todo eso, yo, bueno, soy de leer mucho de desarrollo personal, mucho de desarrollo espiritual y hay cosas que por ahí, bueno, en la actividad que yo desarrollo, siempre se dice que primero hay que ser para luego hacer. Primero tenés que ser para luego hacer. Entonces, si hoy nosotros estamos acá, creo que estamos buscando o estamos primero que rodeándonos de personas que tienen una buena información, porque obviamente yo entré a este Zoom y todas las cosas que escuché fueron buenísimas. La verdad que me llevo de esta, o sea, yo hoy tal vez estoy hablando del Zoom, pero yo hoy estoy escuchando más para aprender y llevarme enseñanzas acá, ¿para qué? Para luego juntarme con mi amigo y decirle, no, chicos, miren, esto es así, ¿entendés? Escuché esto y la verdad que me parece buenísimo, porque también me encanta debatir con todos, o sea, debatir en el buen sentido, de decir, mirá, yo creo que esto puede ser así, y puede ser así, y la gente, escuchar la opinión de otra gente, obviamente te da un amplio, digamos, por decirlo así, entendimiento de otras perspectivas y demás. Tal vez me voy por la rama a veces, pero bueno. ¿Puede ser la siguiente, amigo? Dice, primer principio, perspectiva basada en una determinada concepción acerca de qué es un ser humano. El ser humano en este plano terrenal es cuerpo, mente y espíritu. Y es necesario cultivar e influir en el desarrollo de todas estas dimensiones del ser humano.
La verdad, totalmente de acuerdo en todos estos principios. El primer principio son varios, ahora mi amigo lo va a seguir contando y demás, pero es justamente lo que veníamos hablando, cuerpo, mente y espíritu, ¿entendés? Nosotros no somos, por decirlo así, a ver, ¿cómo era la frase que la leí hoy? No, ahí está. No somos seres humanos teniendo una experiencia espiritual, somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. Entonces, eso la verdad que a mí, hoy cuando lo leí, y ayer también porque lo leí varias veces, me hizo muchos clics en la cabeza de decir, totalmente es así. Somos seres espirituales, ¿entendés? Hoy nosotros es como que estamos vibrando a una frecuencia totalmente fuera de lo común, por decirlo así. ¿Por qué? Porque si vos estás vibrando una buena frecuencia, la gente obviamente se te viene y quiere estar con vos. ¿Por qué? Porque vos emanás algo bueno. Entonces, por ende, también te recibís lo bueno. Y simplemente eso. No sé, amigo, si la siguiente ya es la que hablas vos o no llevé la cuenta. Si vos querés, podés, continúa nomás, Mauro, vas re bien. Así que, No. Amigo, te doy la palabra, sí. Gracias, Creo Mauro. que Realmente muy impresionante y excelente la presentación de todos los entendimientos que uno va teniendo, ¿no? Acerca de esta aproximación que realmente todos estamos haciendo como humanidad hacia los escritos de Bahá'u'lláh. Realmente todos estamos aproximándonos a ese océano y a esos escritos, en cierta manera. Y realmente me quedo con la última frase que dijo Mauro, que realmente a mí también me gustó mucho, que es que no somos seres materiales teniendo una experiencias o experiencias espirituales, sino somos seres espirituales que por un lapso muy pequeño de tiempo estamos teniendo una experiencia material. En torno a esto, justamente se basa mucho de los principios que, bueno, Mauro comentó el primero, ¿no? Y después hay algunos otros principios que subyacen en el abordaje que la comunidad Bahá'í hace acerca de la educación. El segundo principio es que el ser humano ha sido creado noble por naturaleza. En Bahá'u'lláh dice, te he creado rico. ¿Por qué te empobreces? Te hice noble. ¿Por qué te degradas? De la esencia del conocimiento te di vida. ¿Por qué buscas esclarecimiento en alguien fuera de mí? De la arcilla del amor te modelé. ¿Cómo puedes ocuparte de otro? Vuelve tu vista hacia ti mismo para que me encuentres dentro de ti fuerte, poderoso e independiente de todo. Y estas palabras hablan de la potencialidad que Bahá'u'lláh describe que está en la naturaleza humana, ¿no? Entonces, Bahá'u'lláh sitúa al ser humano con una tremenda y enorme potencialidad, y todo ser humano, desde la perspectiva Bahá'í, sin distinción de ningún tipo de, justamente lo que hablamos al principio, de ningún tipo de frontera o limitación mental o creada por el ser humano, sin distinción de nacionalidad, etnia, religión, clase, ha sido noble, ha sido creado noble y tiene la potencialidad de pulir y hacer brillar esa nobleza inherente en su interior. Tercer principio en la que se basa esta perspectiva de la educación no es una visión idealizada, podríamos llamarlo, entre comillas, color de rosa o romántica del ser humano. Concretamente, así como el ser humano ha sido creado noble, Bahá'u'lláh afirma que en él conviven siempre, a grosso modo, dos naturalezas, una naturaleza baja o egoísta y una naturaleza trascendente, elevada o espiritual. Y lo que Bahá'u'lláh sostiene es que corresponde a la educación trabajar en el ser humano para que él esté siempre atento
a las operaciones de estas fuerzas, ¿no? De ambas naturalezas, siempre activas en él, y pueda de alguna manera discernir autocríticamente los reajustes necesarios. Incluso Baha'u'lláh da una frecuencia que es diariamente. Él dice, ríndete cuentas a ti mismo cada día, y él particularmente quisiera enfatizar a ti mismo, no frente a una tercera persona, sino esa reflexión es interna con uno mismo. Entonces, ríndete cuentas a ti mismo cada día antes de que sea llamado a rendirlas. Entonces, de esta forma, en una forma diaria, uno, bueno, puede elegir diferentes formas, ¿no? Pero consigo mismo es necesario que haga esa autorreflexión crítica, ¿no? Con uno mismo. Y el cuarto principio que opera, de alguna manera, en la perspectiva Bahá'í de la educación, y nosotros hemos elaborado con Mauro 4, pero de ninguna manera esto es como una especie de lista que agota los principios. O sea, es una manera, y como dice el título, es una introducción, ¿no? Entonces, de ninguna manera queremos nuestra meta o ambición es sentar las bases definitivas de los principios, ¿no? Sobre las que se basa la perspectiva Bahá'í de la educación, pero nosotros hemos elegido algunos principios, ¿no? Un cuarto principio es que la currícula educativa de alguna manera tiene en sí este concepto de unidad en diversidad, o unidad y diversidad, ¿no? Aplicada a la currícula. Entonces, la currícula Bahá'í educativa que se está desarrollando, que no es algo que está acabado, que es un proceso, es una que contempla una base troncal que tiene en cuenta determinadas características básicas, esenciales y profundas que forman parte de toda naturaleza humana, de la naturaleza humana como humanidad. Entonces, independientemente de la cultura local o localizada, ¿no? Entonces, es un rasgo de la unidad humana en la currícula educativa. Algunos de estos elementos pueden ser, a nuestra consideración, que, primero, en toda cultura hay una necesidad de conexión con lo sagrado y con una fuente creativa. Eso lo vemos a lo largo de la historia de la humanidad. Todo pueblo, toda nación siempre ha sentido esa necesidad, y Abdu'l-Bahá declara que el orar o el dirigirse hacia lo sagrado es una necesidad inherente en el alma humana, en el ser humano. Por otra parte, en toda cultura hay un sentido comunitario del dar y del compartir. Este sentido de comunidad y del dar, ¿no? De dar de uno mismo, de compartir. En toda cultura hay una preocupación y una ocupación por la reproducción social a través de la educación de las nuevas generaciones, en los valores de la sociedad en la que se encuentra esa generación, ¿no? Entonces, este tema de la preocupación y la ocupación, si estudiamos cualquier sociedad, podemos encontrar que siempre hay esa preocupación, tanto a nivel de las familias, a nivel de la comunidad, a nivel de la sociedad. Otro rasgo común que encontramos es que en toda cultura existe un sentido de identidad histórica. Todo pueblo, toda cultura tiene ese sentido de construcción de identidad a través de una historia, de su historia y de una identidad histórica. Y en toda cultura, por otra parte, hay arreglos para que el mismo sistema educativo, el sistema reproductor de los valores de la sociedad, se autoperpetúe, o sea, que una garantía de que ese sistema pueda crecer a medida que la población vaya creciendo, ¿no? Entonces, si nosotros nos fijamos, de alguna manera, el primer, digamos, rasgo común, que es la conexión con lo sagrado y con nuestra dimensión espiritual, con una fuente creativa, esto no es una relación lineal, pero hay muchas cosas que el libro 1 las trabaja, ¿no? El primer curso del instituto que estamos ofreciendo a la humanidad.
después vamos a hablar del instituto, ¿no? Pero bueno, el instituto es un mecanismo, es una herramienta que la comunidad Bahá'í dispone para la educación, ¿no? Después vamos a ver algunas actividades. Pero entonces el primer curso trabaja este tema, este rasgo común, que es la conexión con lo sagrado y con una fuente creativa. Y también apreciar al ser humano como justamente ese ser espiritual que tiene una experiencia material muy breve en este plano y después continúa su viaje en todos los mundos de Dios. Por otra parte, este sentido del dar y del compartir se trabaja mucho específicamente, repetimos, no es una asociación lineal, o sea, pero hay rasgos en el segundo curso y en el sexto que tiene que ver con el dar, con la enseñanza, con ver al ser humano como una fuente continua de compartir, ¿no? De dar de uno mismo, del visitar a las familias, a sus hogares, para profundizar juntos un tema. Entonces se trabaja un poco en esos cursos. En toda cultura hay una preocupación por la educación de los niños y los adolescentes, o lo que llamamos adolescentes, ¿no? Que también es una preocupación justamente por la educación de las nuevas generaciones. Y eso, como muchos saben, se trabaja en los cursos, en el tercer y en el quinto curso, de los círculos de estudio, de la secuencia principal. En toda cultura existe un sentido de identidad histórica, ahí también hay varios cursos que trabajan la historia, y en toda cultura hay arreglos para perpetuar el sistema mismo educativo. Entonces también hay algunos elementos ahí que se están trabajando y que se están experimentando, ¿no? Por parte de la comunidad Bahá'í en esta experiencia que está teniendo con esta herramienta, ¿no? Que es el instituto. Y después, por otra parte, con el tiempo, justamente, esto es algo que se va a ir como desarrollando con el tiempo, con las experiencias que se estén teniendo, ¿no? Entonces, y con el tiempo se va a ir desarrollando también ciertas cuestiones específicas que tienen que ver con los saberes particulares, localizados, de una cultura particular, de una cultura localizada. Ese aspecto también se va a ir como desarrollando y contemplando. Eso también está como en vías de ese desarrollo, de ese crecimiento. Bueno, para ir un poco concluyendo la presentación, las acciones concretas que la comunidad Bahá'í está realizando son muchas, desde proyectos de desarrollo socioeconómico en lugares donde hay una población y una masa crítica que ha crecido mucho, entonces se está desarrollando. En Argentina también hay iniciativas, ¿no? Como por ejemplo el Centro Educacional para la Paz en Bursaco, que tenemos ahí representantes. A nivel básico del grueso de la comunidad, hay esfuerzos educativos en 3 grandes niveles etarios, que son las clases Bahá'ís de educación espiritual para niños de 6 a 11 años, inclusive, los grupos prejuveniles desde los 12 a 14 años, y los círculos de estudio desde los 15 años en adelante. Incluso toda esta aplicación de los cursos, que en cada uno de las franjas etarias, es algo que se va como revisionando, obviamente después de décadas de experiencia. Por ejemplo, el primer libro, el primer curso, se ha hecho modificaciones en base a la experiencia que está teniendo la comunidad Bahá'í a nivel mundial. Y por último, invitamos a los que deseen conocer más sobre estas actividades o profundizar sobre algunos otros aspectos. Bueno, ahí está el contacto por WhatsApp, que está el número de teléfono, y también el contacto por email con la comunidad de Rosario. Después, si quieren, podemos abrir un espacio para preguntas, si lo desean, si hay algunas. Y bueno, de parte de Mauro y de mi parte, muchas gracias por su atención. Queridos amigos, por favor, activemos los micrófonos para dar un aplauso a los 2 disertantes del día de hoy. Muy Excelente.
Excelente. Me encantó. Una hermosa charla. La verdad que han dejado muy claro el concepto de educación material, moral, espiritual, y muchas gracias también por compartir las actividades que la comunidad Bahá'í de Rosario, y bueno, también a nivel mundial, estamos realizando. Ante cualquier duda o si no tienen el número de contacto en pantalla para poder comunicarse, pueden escribir al chat y le vamos a estar enviando de nuevo la información. Le paso la palabra a Norita y bueno, de mi parte, muchísimas gracias Ramín y Mauro por esta charla magnífica que nos han brindado el día de hoy. Muchísimas gracias. Nías, creo que ofrecieron un espacio de preguntas o de intercambio de ideas los charlistas. Sí, uy, sí, perdón. Sí, abrimos el espacio si alguien tiene ganas de hacer alguna consulta, alguna pregunta a los charlistas, este es el momento para poder preguntarles. A mí me llamó mucho la atención sobre las 3 dimensiones de la educación. Realmente no conocía, no había leído esta parte y me interesó muchísimo sobre la parte que dice que en la parte material hay una educación para el cuerpo, pero retoma también la parte de la alimentación y habla de la nutrición. Yo soy nutricionista y de verdad me encanta esa parte porque nosotros somos lo que comemos, pero lo que comemos son nuestros pensamientos también. Es el efecto de lo que yo vivo, pienso y soy, ¿no? Entonces, debe haber una coherencia y me encantó ese punto. No sé si de pronto puedes ampliar un poquito, querido Ramín, sobre ese tema. Gracias. O Mauro que o lo Mauro, también, claro, también, gracias. Mauro, sí. Sí, puedo, o sea, ampliar sobre ese tema desde mi experiencia de lo que hoy yo estoy haciendo, que obviamente un tiempo atrás totalmente vi ese cambio, porque así como decís vos, somos los pensamientos que tenemos, somos lo que comemos. En un momento yo también obviamente me alimentaba con comida que no era rica en nutrientes o rica en un sentido de que a mí no me hacía, mi cuerpo no aportaba, o sea, no le aportaba a mi cuerpo lo necesario, ¿entendés? Entonces, obviamente el rendimiento de mi cuerpo no era el óptimo. Cuando yo comencé a cambiar mi alimentación, comencé a cambiar mis pensamientos, todo, obviamente esas cosas comenzaron a cambiar. A partir de todo eso, la verdad que las cosas comenzaron a ir mucho mejor en sentido de todo, ¿entendés? No solamente físicamente, sino que en todo lo que hacía, en lo que pensaba, en cómo me relacionaba, en todo. ¿Por qué? Porque obviamente así como dijo, somos lo que comemos y lo que pensamos. Si yo estaba aportándole algo a mi cuerpo valioso, donde rico en comida, sano, y también sanos pensamientos y demás, obviamente eso también yo emanaba. Entonces es como que, nada, yo creo que obviamente se relaciona, hay muchos libros que hablan sobre eso. Hoy cuando estaba hablando mi amigo Ramín, se me vino mucho a la cabeza un libro que me encanta que se llama El Alquimista. Está muy bueno, seguramente tal vez lo conoce alguien, pero ese libro a mí me encantó, la verdad que está muy bueno. Y nada, Ramín, si querés aportar algo más, obviamente vos que tenés más experiencia. Por favor. No, solo algo breve que en conexión con lo que decía Mauro, ¿no? Que todo lo que también alimentamos nuestro cuerpo, desde lo que dice Bahá'u'lláh, que el cuerpo es el trono del espíritu. Entonces también es necesario, me lo digo a mí mismo también, a cuidarlo, como tenerlo también, como justamente cuidarlo en ese sentido. Y por otra parte, también alimentar de buenos pensamientos, lo que decía Mauro, me hizo conectar también un poco con la cita de Abdu'l-Bahá, que dice que la realidad del hombre es su pensamiento, y que de alguna manera cuando se os presente, Abdu'l-Bahá nos exhorta, nos aconseja, que cuando se os presente un pensamiento de guerra, oponedle uno más fuerte en favor de la paz.
un pensamiento de odio debe ser destruido por uno más fuerte de amor. Entonces, trabajar a nivel del pensamiento también es muy, muy importante. Creo que también Sohrab quería hablar, después me parece levantó Musan y Miguel también, ¿no? Sí, no me quiero gracias. meter en tu coordinador, pero me parece bien. No, por favor, gracias por darme una mano porque estoy desde el celu y no puedo ver todas las manos juntas. Y también hay una pregunta en el chat, si después pueden responder, ¿por qué en las escuelas no dan educación sobre las virtudes? Que vamos a la del chat. Yo creo que ahí yo me permito invitar a Lida para ver su perspectiva, a ver de por qué, porque ella ha trabajado con las escuelas. Entonces, ella qué percibe de que por qué en las escuelas no se da tanto énfasis? Entonces, por ahí aprovechar un poco de esa experiencia de Lida, Jun. Gracias, Ramin Jun. Primero quería agradecer a la Asamblea Local de maravillosa ciudad de Buenos Aires, porque siento que es la primera vez que en un encuentro de este estilo se invita a un miembro maravilloso como Mauro de la comunidad ampliada y un miembro maravilloso como Ramin, o sea que dos expositores, y eso es maravilloso, ¿no? Esta combinación de una mirada de un joven como Mauro y también un brillante estudioso como Ramin. Entonces quería decir que en verdad muy pronto Asamblea de Rosario ha invitado para que justamente se hablara sobre cómo está introduciendo el programa de desarrollo de cualidades espirituales y éticas y morales y virtudes en los colegios. En verdad se está dando este espacio y los colegios formalmente están aprobando el programa que ya de parte del Centro Educacional Estanza de Virtudes está introduciendo, y por supuesto de parte de las comunidades religiosas en forma informal, ¿no? Porque quienes estamos llevando también estos programas educativos, como Ramin Jun ha dicho, entonces somos por momento los miembros que asistimos en estos cursos y lo podemos ofrecer. Pero quería agregar un punto que se dice que para enseñar se necesita saber y para educar se necesita ser. Entonces, esta combinación entre educación y instrucción, ¿no? Y son súper importantes, ¿no? Entonces, hasta el día de hoy se ha dado mucha importancia, por supuesto, a la parte de saber, ¿no? Entonces, recién frente a esta problemática que los docentes están enfrentando sobre los síntomas de violencia, síntomas de como una alejamiento, ¿no? Tanto de la familia como ellos de los colegios, se han dado cuenta que hay necesidades de otra herramienta y esta herramienta, por supuesto, es desarrollo de las cualidades espirituales, ¿no? Nosotros lo hemos desarrollado y lo llamamos 7 dimensiones, 7 arcoíris del ser, ¿no? O sea que eso que Abdu'l-Bahá lo define como educación humana, educación espiritual y educación física. Entonces un poco desglosamos y pusimos arcoíris de ser, entonces eso va a ser, Dios quiera, más adelante. Pero realmente fue magnífico la experiencia, especialmente Mauro, porque Mauro, entonces desde su experiencia ha hablado y genial. Así que muchas gracias, muchas gracias. Sohrab, adelante, habías levantado la mano. Presente, muchas gracias. Súper atenta a la coordinación, muchísimas gracias. Sí, quería felicitar, ¿verdad?, a ambos expositores y deleitarme con lo que pude escuchar de la parte de educación. Y quería consultarles a cualquiera de ellos dos, ¿no? Quien se anticipe primero, me encantaría, para consultarle
Sí, nosotros tenemos fuentes de educación a nivel de educación física, sabemos dónde ir, y a nivel de educación intelectual, digamos, ¿no? Sabemos también cómo nos vamos entrenando durante nuestro periodo de vida y toda la vida. ¿Cómo podríamos encontrar una visión espiritual educativa y cuáles serían las fuentes o los inicios de esa fuente que los expositores nos pueden comentar? Porque como esa grabación también se va a ver por muchas personas, indudablemente todos desearíamos saber, está bien, perfecto, podríamos ver la primera y la segunda, pero la tercera, ¿dónde podríamos encontrarla? ¿No? Sí, ahí me atrevo a anticiparme un poquito para hablar desde la perspectiva Bahá'í. Lo que Bahá'u'lláh dice es que, como bien describís, Sohrab, que toda dimensión de la educación tiene una fuente de educación, ¿no? Entonces, el cuerpo físico tiene esa fuente que es la ciencia, obviamente, la ciencia médica, la ciencia biológica, la nutrición, el nutricionista incluso, desde la mente, desde la educación humana, también la ciencia tanto exacta, física, pero también las ciencias sociales proveen una fuente para el desarrollo de la civilización humana, de la humanidad, de la civilización en el buen sentido, porque también hay toda una discrepancia ahí y debate sobre el tema civilización, que incluso Bahá'u'lláh dice que cosas como la civilización, si son llevadas al exceso, pueden ser dañinas. Entonces, bueno, pero sin meternos mucho, pero la educación humana también tiene esas fuentes de autoridad, se podría decir, consensuadas, que son en cada época las ciencias humanas, sociales, médicas, físicas. Y a nivel espiritual, lo que Bahá'u'lláh dice es que el espíritu humano tiene una conexión directa con el creador de todo, que es, toda cultura lo llama de forma diferente, Dios, Alá, Jehová, pero se refieren al creador, y que ese creador tiene el propósito de llevar adelante las tres educaciones, no es que una en particular, en este plano. Pero para la tercera, que es la educación espiritual, él directamente envía de época en época un portavoz, un canal puro que transmite sus energías, las energías de ese sol, que se puede comparar esa fuente de energía espiritual con un sol espiritual, y que esos canales transmiten las energías, la voluntad, las enseñanzas de ese creador. Y esos canales han aparecido en la noble forma del templo humano, como lo dice en el libro de la certeza. Aparecen en una noble forma de un templo humano, como ser humano, y que son canales muy puros que transmiten esas enseñanzas. Y Bahá'u'lláh incluso las nombra, y en los escritos bahá'ís aparecen. Obviamente hay muchos que en los registros históricos han desaparecido sus nombres, pero algunos de ellos son Abraham, Moisés, Krishna. No lo digo en orden cronológico, lo voy diciendo a medida que me acuerdo. Abraham, Moisés, Krishna, Buda, Jesucristo, Mohammad. Y para esta época también han aparecido, que son el Bab y Bahá'u'lláh mismo. Estos canales, estos seres humanos especiales que transmiten en forma pura esas energías y enseñanzas de Dios, son las que imbuyen e infunden las energías espirituales para la educación espiritual de la humanidad y del ser humano a nivel individual. Traen enseñanzas que educan al alma del ser humano y al alma colectiva también, ¿no? El espíritu humano como un todo. Eso, podríamos extendernos mucho, hablar también de que Dios tiene un pacto con la humanidad de nunca dejarlo solo en este sentido y siempre guiarlo. Entonces,
y nunca nos deja solos. Entonces aparecen de tiempo en tiempo estos seres especiales. Esa es la perspectiva Bahá'í acerca de la fuente de las educaciones, se podría decir, las tres dimensiones, ¿no? Gracias, Ramin John. Muchísimas gracias. Le damos la palabra a la señora Azam desde Perú. Adelante. Gracias, muchas gracias. Primero, de verdad que disfruté muchísimo, Mauro, muy expresivo y me encanta de lo que decías, que no deberías repetirlo, pero daba mucho sentido a lo que expresabas también, Ramin. Muchísimas gracias. No, solamente quería decir algo chiquito sobre lo que dijo Mauro sobre somos lo que comemos. Justo hace unos días estaba cambiando de canal, buscaba un documental que siempre veo a esa hora, pero pasé por uno que un investigador científico alemán compartía su experiencia de cómo a través de alimentación, control de alimentación, en un correccional juvenil han separado dos grupos y han hecho una dieta especial para un grupo y han visto que ha bajado 30% de la violencia solamente por consumir ¿no? lo que ellos le llamaban una dieta especial. Entonces, incluso en nuestras emociones sí tiene que ver con lo que consumimos, más allá de lo que también ustedes han compartido. Muchísimas gracias. Miguel Ángel. Bueno, ante Adelante. todo me sumo a la felicitación a nuestros expositores que han sido realmente brillantes. Y un poco lo que iba yo a preguntar, ya Ramil lo estuvo exponiendo, pero quiero decir que cuando Mauro hablaba, explicó claramente que todos los pueblos buscan su educación identificatoria a través de la historia. Entonces la pregunta que yo me hago y le hago a nuestros jóvenes expositores es: ¿cómo consideran ustedes que la educación Bahá'í o el punto de vista que está exponiendo el autor Bahá'í respecto a la educación puede influir en los acontecimientos actuales a la luz de la constancia que todos tenemos de que la educación formal está deformada, ¿no es cierto?, valga el juego de palabras, en el sentido de que hay una alteración de cuáles son los valores que más importan? Entonces, toda esta cuestión que estaba contando Lida acerca de los valores espirituales no está presente en la educación formal. Entonces, la pregunta es, a ver si la puedo hacer cortita, si ustedes piensan que el enfoque Bahá'í puede cambiar este estado de cosas en cuanto a la alteración de qué valores importan más en la educación formal. ¿Me expliqué? Sí. Me parece que ahí hay muchas experiencias en diferentes países sobre la aproximación que estamos teniendo a la educación formal, ¿no? Y dentro de Argentina incluso hay diferentes experiencias, por ejemplo la que Lida va a comentar cuando llegue la charla, que la vamos a estar esperando ansiosamente, ¿no? También en el sentido de esa experiencia del Centro Educacional para la Paz, en su aproximación. Entendí bien, me parece que es a raíz, en relación a eso. Y también a veces ha habido también experiencias de que la escuela, como institución de la comunidad local, ha prestado, por ejemplo, las instalaciones físicas para que se realicen grupos prejuveniles allí, ¿no? De esta segunda actividad que mencionábamos para la franja etaria de 12 a 14 años. Entonces, hay múltiples experiencias que se han dado de cómo la comunidad, cómo esta aproximación de la perspectiva Bahá'í de la educación se va, valga la redundancia, aproximando a la educación formal. Sin duda alguna, en determinados lugares, de acuerdo a los reportes que está habiendo, en donde estos ha avanzado muchísimo, ha sido muy positivo, ¿no?
y ha complementado los esfuerzos con la educación humana, formal, que se da en las escuelas, y ha sido muy positivo justamente a raíz de esos reportes de experiencias que ha habido, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, me parece positivo, o sea, creo que es positivo, obviamente, esa influencia. Gracias, querido. No sé si respondió a la pregunta ahí, Miguel, un poco. Muy bien. Gracias, John. Lida quiere decir algo. Sí, Lida Jun. Sí, quería, gracias Ramiro, gracias Miguel Ángel. Sabe que hay tres protagonistas en el sistema educativo, que uno son los docentes, otro es el estudiante y la otra son la familia, ¿no? Entonces, cuando estos tres actores empiezan a interconectarse e interactuar, ¿no? Justamente sobre los programas que tienen que ver con el desarrollo de la capacidad ética y moral que están introduciendo, entonces ahí se ve la transformación tanto individual como social hacia esto que es siempre nuestro anhelo, transformación de la humanidad, ¿no? Entonces, estos programas están introduciendo, estos programas están dando cambios, y también de parte de la comunidad Bahá'í sabemos que cuando en los barrios que hoy estamos enfocados empiezan a desarrollar la clase de niños y grupos prejuveniles, cómo ellos empiezan a transformar la atmósfera y como es del barrio, ¿no? Entonces es como que algo paralelo. De un lado estamos influenciando el sistema educativo, no de parte de la comunidad Bahá'í, porque sabemos que acá los colegios son laicas y tenemos que presentar programas de parte de asociaciones civiles o instituciones de inspiración Bahá'í para que esté aprobado y apoyada, ¿no? Pero de otro lado, entonces vemos que estos dos están en forma paralelos, están especialmente en Argentina y también ahora en Perú, no, en Bolivia, ¿no? Y en Chile lo están entonces tratando de introducirla. Pero lo que es lo más importante que la comunidad Bahá'í también está aprendiendo, porque fíjese, recién también hemos dado cuenta en clases de niños, entonces tiene que existir también una estrecha relación, amistad genuina con la familia. No es solamente que el niño entonces recibe la educación, sino que si no esté involucramiento de la familia, esta transformación no va a suceder. Entonces siento que realmente hoy estamos aprendiendo en eso, y Shoghi Effendi dice que no tenemos ninguna currícula Bahá'í, sino que los expertos en futuro sobre los principios de la fe van a desarrollar entonces currícula o herramientas para ofrecer. Así que bueno, gracias a Dios estamos muy enriquecidos que tenemos la comunidad Bahá'í que está desarrollando, muchas organizaciones de inspiración Bahá'í también están desarrollando y están colaborando. Esto que Mauro decía, el servicio, me parece que uno de los grandes afanes que tenemos nosotros y vos, Mauro, es esto, empoderar al otro y al mismo momento poder servir al otro también, ¿no? Hermoso, hermoso. Muchas gracias, Lida, por tu aporte. La verdad que sí, los pilares como la familia, los maestros, la misma persona son fundamentales para la transformación, así que muchas gracias. Queridos amigos, ya nos estamos acercando. Perdón, Nubia ¿Sí? levantó la mano para... Y así. Gracias. Disculpe, Nubia, no la vi. No te preocupes, no te preocupes. Mira, no, algo muy rapidito también, me quería sumar a algo muy importante que también dentro de la comunidad Bahá'í debemos trabajar para poder interactuar en ese empoderamiento a la sociedad. Y son los núcleos crecientes, esas conversaciones significativas. ¿Por qué? Porque de pronto lo que comentaba Lida, que se hace en los colegios, sí, es un segmento de la población que se va a beneficiar de esto. Pero miremos la sociedad, el entorno donde estamos, cuáles son el tipo de conversaciones que tienen estas personas y cómo la comunidad Bahá'í puede influir en esas conversaciones significativas. Esto es una forma de educación. Otra son esos núcleos crecientes, cómo entrar
a esas conversaciones significativas. Es a través de esos núcleos crecientes que se están desarrollando en las comunidades y que se nos facilita mucho más llegar a otras personas sin ir a hablar de religión, porque sabemos que el término religión en este momento está tan tocado que la gente automáticamente nos pone así, como un pare. No, a mí no me venga a hablar de religión, a mí no me venga a nombrar esto. ¿Por qué? Porque está tan gastado esta expresión que no quieren saber. Entonces, una manera de interactuar es lo que estamos haciendo en el mundo y es estableciendo esos núcleos crecientes a través de esas conversaciones significativas para empoderar a las otras personas. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Nubia, por su aporte. Bueno, ahora sí, sin más, si nadie desea hacer ningún otro aporte o alguna otra consulta, vuelvo a agradecer a Mauro y a Ramín por esta exposición tan clara. Creo que Silvia gusta levantar la mano. Silvia está pidiendo. Silvia, adelante. Un comentario chiquito, pero que es un ejemplo de esto que están hablando justamente, de las instituciones de inspiración Bahá'í. Nosotros, lo poco que nos hemos comunicado y hemos podido trabajar en Río Gallegos es gracias al Danza de Virtudes. Si no, ni siquiera hubiéramos podido hablar con un montón de gente que si le hablamos de la fe directamente no nos escuchaban, ¿no? Entonces, en los lugares que hemos entrado, como el barrio Marina o el barrio San Benito, ha sido porque empezamos desarrollando los valores y con las palabras sagradas que hay en el Danza de Virtudes, se ha ido modificando el ambiente, ¿no? Y bueno, después se ha podido seguir, ¿no? Entonces es muy importante trabajar y darle valor a estas actividades, porque rompen muchos prejuicios, muchos hielos que hay en la sociedad que ni siquiera saben que los tienen, ¿no? Pero los rompen totalmente. Bueno, eso nomás quería comentarles. Gracias, Silvia. Bueno, ahora sí, si no veo mal, si nadie desea hacer ningún otro aporte, vuelvo a agradecer a Mauro y a Ramín por esta charla, a todos los participantes por sus aportes, todos aprendemos de todos, así que bueno, muchísimas gracias. Por mi parte termino, le paso la palabra a Norita para la despedida. Muchísimas gracias a todos y Dios mediante nos vemos el domingo que viene. Muchas gracias, Nias. Muchas gracias, amigos. Yo quiero hacer no puedo irme de ustedes sin compartir mucho de la alegría de hoy también. Y hacer hincapié en esto, comparto creo que con todos, pero fundamentalmente lo dijo Lida, respecto de es la primera vez en mucho tiempo que escucho a alguien como Mauro, que me hace ubicar en un terreno que no es el nombre, el mote, Bahá'í, y sin embargo es Bahá'í. Y eso está en perfecta comunión con lo que hace poco escuchaba en una charla, creo que estaba Miguel Paniagua, Miguel Ángel, usted estaba dando la charla, y alguien mencionaba a lo que alguna vez dijo Yogi Effendi. ¿Cuál es la diferencia? En una pregunta retórica, ¿no? Creo que una de las respuestas la tenemos ahora. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre alguien que se consagre y que se diga Bahá'í formalmente para las instituciones, a alguien que lleva una vida Bahá'í sin haberlo dictaminado por alguna institución particularmente, ¿no? Y me parece que Mauro nos trajo hoy, junto con Ramín, una de las respuestas. Yo me voy con el corazón lleno de cosas muy lindas y prometedoras, un mundo esperanzador,
con otra de las charlas que el domingo vamos a tener desde Australia, que es acerca de la alegría. Miren si no vamos a estar contentos con esto. Educación y alegría. Chao, ya. Podemos dormir tranquilos durante toda la semana. Amigos, muchísimas gracias nuevamente. Un aplauso para cada uno de ustedes.